Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente en este ciclo de charlas entre compañeros, amigos. Hoy es una tarde de lujo. Tenemos a un querido compañero, a Jorge Rashid, Jorge el Turco Rashid, médico sanitarista, profesor universitario, militante peronista desde siempre. Apasionado por todos los temas que tengan que ver con la salud y la política. Y bueno, hemos estado recorriendo muchos temas, tratando de lograr desentrañar qué es un nuevo sistema de salud, qué es lo que queremos cuando hablamos de sistema integrado de salud. Así que bueno, Jorge, desde ya gracias. El compañero Roberto Baradel, secretario de la CTA, deja un saludo muy, vos lo conocés, él te conoce a vos, hay un profundo cariño y respeto entre ambos, te deja un saludo muy especial. Y bueno, te cuento que estuvimos transitando con varios compañeros el tema de vacunación, soberanía sanitaria, qué significa un plan de vacunación en este contexto, qué pasa con el sistema integrado de salud en el territorio, medicamentos, salud mental en un nuevo sistema integrado de salud. Entonces se nos ocurrió poder charlar con vos así, ida y vuelta, como hacemos nosotros, esto de la geopolítica, porque también el coronavirus nos trajo una nueva palabra, la geopolítica. ¿Y qué tiene que ver la vacuna, la epidemia, la endemia, la geopolítica? ¿Cómo jugó y a favor de quién? Entonces, la idea es poder charlar contigo un temazo, pero bueno, empezar a charlar, así que somos todo oído, Turco querido. Y No, gracias. charlemos, Lili, muchas gracias por invitarme. Un abrazo a Baradel, al gordo, querido, compañero de tantas luchas. La verdad que geopolítica es una expresión de la planificación estratégica de la política internacional de un país. O sea que, en realidad, cuando nosotros hacemos una descripción de la situación internacional, no estamos haciendo geopolítica, estamos haciendo un análisis situacional de la realidad internacional. Geopolítica, por ejemplo, es lo que planificó, y perdón la desviación, lo que planificó Perón cuando derrotó las hipótesis de conflicto de la Argentina con Brasil y Chile e hizo el ABC tratando ya de hacer la unidad latinoamericana. O la geopolítica es, en el caso también de la Argentina, y con Perón cuando se plantea, algo que estamos planteando nuevamente, cómo se defiende la Argentina bicontinental, es decir, la Argentina americana y antártica, que es otro continente. Por lo tanto, la Argentina bicontinental sería una planificación estratégica. Hoy la pandemia tiene la ventaja de haber puesto sobre el tapete, en la vista de todo el mundo, además de esta crisis sanitaria pandémica, la crisis civilizatoria del mundo, Lili, que me parece que es el dato, quizás el dato que con más fuerza se proyecta el futuro, porque esta crisis civilizatoria, que incluye una crisis moral absoluta en la apropiación de las vacunas, como vos bien decías, y que si necesitaríamos 6 horas para describir todas las inequidades que hoy suceden en el mundo, cuando hay 2.000 millones de personas todavía sin vacunar, más de 100 países, y el 10% de los países no solamente han acaparado el 78% de las vacunas, sino que además de eso se dan el lujo de estar dando terceras dosis cuando sabemos que una epidemiología vacunatoria correcta y que dio resultado en la Argentina y en el Reino Unido especialmente, de avanzar con una dosis masivamente, frena el circuito molecular, lo cual, la verdad que estén dando terceras dosis
es como aquellos que viajaban en barco y tiraban manteca al techo para poder apostar a quien se le desprendía, ¿no? Así que a mí me preocupa mucho la crisis civilizatoria, Lili, y sobre eso si querés podemos charlar, porque los científicos dicen que en el 2050 se cierra la última ventana, que podríamos explicarla, en función de la desertización de la tierra, la utilización de los agrotóxicos, que es algo que yo y vos hemos trabajado mucho también en medicina del trabajo, pero en realidad afecta a la población en general, la tala del bosque nativo, todo aquello que está produciendo incluso una apropiación del agua dulce que hoy se está cotizando en los mercados a futuros en Chicago. Bueno, a mí me parece que este es un drama de la humanidad que viene a ponernos el eje de la discusión en otro lugar. Inclusive, escuchándote, pensaba recién que en realidad el coronavirus es una zoonosis, porque es la infección de un virus que está en un animal que pasa al hombre, ¿no? Es una zoonosis. Pero aparte, termina siendo una enfermedad producida por el trabajo, porque en ese mercado, el feriante, uno de los primeros que han estado contagiados, yo no conozco China y toda esa parte de Oriente no conozco, pero dicen que, bueno, las cuestiones de salubridad, como puede ser un mercado nuestro, también las cuestiones de salubridad dejan bastante que desear. Entonces yo digo, en esto, vos fijate, Turco, una zoonosis, comiendo carne animal, por otro lado, es una carne de supervivencia, obviamente, no estoy diciendo que está bien ni está mal, estoy caracterizando la situación, pero en un mercado con condiciones de salubridad muy bajas, aparece esta pandemia, ¿no? Digo, que estos son condicionantes sociales. Claro, y cuando hablamos de condicionantes sociales, hablamos de todo. Hablamos de epidemiología crítica, que es la continuación de la medicina social de Ramón Carrillo, digamos. Claro. Mira, pero antes que el virus, el coronavirus llegue al mercado, habitaba un huésped, habitaba parasitando un huésped. Lo que sospechamos todos, y los científicos virólogos, los que forman parte del comité de Axel, que yo formo parte de ahí, y voy aprendiendo, como todos tuvimos que aprender, porque yo y vos conocíamos 6 coronavirus anteriores, Lili, que eran amables con el género humano, los médicos los podíamos tratar como enfermedad respiratoria, nos abrazábamos, che, tenés un virus, bueno, ya va a pasar, aumentábamos las defensas y la gente se defendía. Son 7 días nada más, 7 días. Claro, entonces eso lo conocíamos hasta que vino este. Entonces, ¿de dónde vino? Porque yo le denomino que es el león sordo que se comió al violinista. Tuvimos que volver a estudiar todos, ¿no es cierto? Una situación de emergencia, porque este virus seguramente habitaba un huésped que es una de las 1000 especies que cada 3 meses desaparecen de flora y fauna del planeta por el calentamiento global. Fíjate cómo juntamos todo en una... Hay una líder nacional y popular que dice todo tiene que ver con todo, ¿no? Que es Cristina. Bueno, esto del calentamiento global ha hecho que este huésped instintivamente vaya cambiando sus proteínas hasta que se encontró, por eso vos decías que yo lo cuento como un cuentito, se encontró con un menú de 7.500 millones de personas, de tipos que están dispuestos a ser parasitados. Y el mercado laboral facilita esto, como vos bien lo ves. No solamente el mercado de alimentos, el mercado laboral en sí, donde los hombres y las mujeres trabajan en conjunto y tienen la propensión a estar muy cerca muchas horas en una virosis que en 15 minutos contagia. Entonces esto ha sido, digamos, gran parte de la pandemia. Ahora, sobre eso que me gustaría reflexionar un poco más, para dar información a nuestros compañeros, las variantes del coronavirus van a seguir sucediendo en tanto haya 2.000 millones de personas sin vacunar. Por eso los 10 países que acumularon
de pronto se transforman en benefactores de la humanidad, quieren donar porque saben que por ahora todas las variantes son COVID-19. Pero nadie descarta que un virus comunitario como el que está circulando en 2.000 millones de personas no se transforme pasado mañana en un COVID-21, lo cual otra vez nos haría ir a los libros, a ver, claro, ahora tenemos la vacuna que estamos más cerca de controlarlo, pero esto está sucediendo en el mundo con algunas ventajas que ha sucedido con la pandemia, y voy a tratar de redondear 2 o 3 ejes. Las ventajas de la pandemia son, primero, que demostró la fragilidad de un régimen neoliberal que parecía absolutamente indestructible, parecía la armada invencible. Lo que deberían haber hecho los pueblos lo hizo una molécula, menos que un bicho. Si no fuese tan dramático, sería una obra de Shakespeare, ¿no es cierto? Totalmente. En segundo lugar, la pandemia no solamente demolió mercados, empresas, economías, además del drama obviamente humano que produjo, sino que puso en duda y revirtió conceptos teóricos fundamentales del neoliberalismo, como aquel que decía que el mercado es el ordenador social. El Estado fue jerarquizado por todos los países del mundo y puesto en valor como planificación estratégica el Estado de las políticas públicas y financiador, en especial en salud. Un dato clave de esto es que de los 137 laboratorios de investigación que produjeron la investigación para que salgan las vacunas, el 99% fueron por financiamiento público. Y esto no se dice. Entonces, el mercado volvió a ser derrotado por el Estado, que reasumió su rol de ordenador social. La segunda derrota es que los pueblos del mundo entendieron que para enfrentar una guerra, como es la guerra pandémica, que pone en juego, como en cualquier guerra, la vida y la muerte como prioridad absoluta, era necesario reconstruir la solidaridad social activa frente al individualismo egoísta y meritocrático que promueve el neoliberalismo. Esta fue la segunda columna teórica del neoliberalismo, que fue derrotada por la pandemia, permitiéndonos además poner a la salud en la primera página de la agenda política. ¿Qué pasó? ¿Sigo o...? Sí, seguí. No, seguí, bueno. yo te aviso para preguntarte, ¿no? Pero está bárbaro, está... Creía que querías hacer alguna pregunta, ¿viste? Entonces, digo, para hacer una pausa, ¿viste? Respiro. No, respirá, tomate un mate y seguimos. Claro, no, estoy bien. Es que es así, mirá, mientras tomás el mate, esto que vos decís de lo disfuncional, ¿no? Volviendo a las condiciones de trabajo. Y esto se ve en todos lados, digamos. De pronto, el tema de ventilación es un tema fundamental como pilar de prevención para el COVID, y cuando hemos trabajado en la intersindical de salir trabajo con los compañeros, que vos has estado dando 2 charlas ya, los compañeros dicen, nunca pensamos en la ventilación si no era por el COVID. Entonces claro. Digo, ¿de qué forma? Nunca vi para dónde iba el aire si no era por el tema del COVID. Nunca me di cuenta de tal o cual cosa. Digo, estas cosas son las cosas buenas que tenemos que aprender y no volver a lo de antes. Queremos volver a lo de antes. No volvamos a lo de antes. Volvamos a otra cosa mejor. Claro, porque ninguno de esos compañeros trabajó en los garages de 4 pisos, de 4 subsuelos, sin ventilación, donde los compañeros después de 15, 20 años tienen el EPOC, la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Y no reconocida. Claro. Y no reconocida. Sí, la hemos peleado, la hemos ganado mucha, porque en realidad entre las 6 y las 8 de la mañana, cuando salen los coches, se produce una acumulación tóxica que obviamente hace de eso una enfermedad profesional. Pero volviendo al COVID y a la vacuna,
a mí lo que más me llama la atención es que nunca se haya logrado, Lili, compenetrar una cultura de guerra pandémica. Es decir, a mí me parece que uno de los elementos en los cuales el enemigo del gobierno nacional y popular apuntó para evitar su éxito, porque hay que decirlo con todas las letras, fue evitar de que esto fuese tomado por el conjunto de la población, como fue tomada en principio la cuarentena anticipada y correcta que salvó miles de vidas, como una guerra pandémica. Porque en una guerra todo el mundo lucha por su vida. Bien decía Adrián Paenza, por eso yo lo cito, que cuando sonaban las sirenas en Londres, todos los hombres y mujeres, ricos, pobres, comerciantes, indigentes, linchera, lo que sea, curas, militares, todos corrían a las mismas cloacas sucias, inmundas, llenas de ratas para salvar sus vidas. Acá nunca se instaló la guerra pandémica. Y sin embargo, hubo sectores que así como pusieron el cuerpo y fueron mártires, en especial nuestros trabajadores de la salud, los trabajadores docentes y no docentes, la gente que atendía los comedores, los recolectores de basura, la gente que atendía los cajeros. Imagínate la exposición de la gente en los supermercados, de los Trabajadores del trabajadores, subte, claro, del los del subte. subte. Fíjate vos cómo hubo hombres y mujeres que dieron su vida para que los demás vivamos, como en toda la guerra. Esos son héroes y son mártires. Pero también hubo desertores, Liliana. Y esto hay que marcarlo, porque en una guerra los desertores son traidores a la patria, porque están dando la espalda a una situación de compromiso vital de vida. Y en esto quiero incluir, ya que se está grabando, le voy a pedir a Gabo que si puede le ponga mayúscula, a los negacionistas que le dijeron que no al DNU, como Schiaretti o Larreta o Gutiérrez o Suárez, o bueno, y otros que incluso forman supuestamente parte del campo nacional y popular, como en Santa Fe, y los 4 criminales de la Corte Suprema de Justicia, esto quiero que lo subrayen, 4 criminales que no van a trabajar, Liliana, por miedo al virus y mandan 16 millones de personas al espacio público donde está el virus, chicos, alumnos, docentes, no docentes, transportistas, padres y abuelos a morir, y dijimos que venía una tragedia y vino la tragedia. Y te voy a dar los datos para nuestros compañeros. El 1 de marzo, 15 días después de la habilitación de las clases presenciales por parte del negacionista de Larreta, 15 días después, 1 de marzo, había en la Argentina, después de un año de pandemia, 56.000 muertos. 3 meses después, había más de 100.000 muertos. En 3 meses, esos muertos tienen nombre y apellido. Esto que estoy diciendo, que es dramático, que lo hago justamente para apuntalar, sobre todo aquellos que se permiten decir, a mí no me interesa la política. Bueno, ahí están las políticas. Ahí está la política. Aquellos que dicen, no me interesa la política, ahí está la política. Produce muertos, produce este tipo de situaciones dramáticas. Miles de familias hoy llorando sus pérdidas. Entonces, me parece que son los mismos que al efectuar el negacionismo fueron los anti-cuarentena cuando sacamos la cuarentena y quisieron comparar la salud con la economía, diciendo que la economía se deterioraba. Son los mismos que dijeron que el virus no existía, o que la pandemia era para limitar las libertades, convocando a manifestaciones a quemar los barbijos. No hay que olvidarse de eso, porque después dijeron algo desde el punto de vista sanitario y epidemiológico espantoso, que es que las vacunas no servían para nada. Y la verdad es que eso
es una lesión no solamente al cuerpo social argentino, sino una lesión muy fuerte porque debilita las conductas sociales de solidaridad compartida, porque la lucha por la salud es una lucha compartida. Y además, porque las vacunas, junto con lavarse las manos, fueron las dos medidas más importantes en la historia sanitaria de la humanidad que lograron salvar millones y millones de vidas, haciendo eliminar enfermedades. Vos sos muy joven, Lili, pero vos sabés que no has visto enfermedades como la viruela. Muy pocas veces te habrás cruzado con una rabia, te habrás cruzado con enfermedades. Incluso la tos convulsa no la habíamos visto hasta que empezaron estos delincuentes del periodo anterior a dejar de ser 3,5 millones de vacunas triples o 1.400.000 de sarampión que mataron chicos. Entonces, uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Dónde estamos viviendo? Y les voy a dar un dato para casi risueño para nuestros compañeros que nos van a escuchar, porque a veces hay que distender un poco. Las vacunas se inventaron en 1794. 1794. 5 años después de la Revolución Francesa. Esto parece un chiste. La epidemia de viruela estaba produciendo estragos en Francia y un médico inglés, Jensen, epidemiólogo o observador o no sé qué era, observa que los únicos que no se morían eran los ordeñadores de las vacas, ¿no es cierto? Por eso viene de ahí el término vacunas, eso yo sé que vos lo sabés, pero él hace una comparación, dicen los que estudian historia de la medicina, con los chicos que vivían en las afueras de París, en medio de las ratas, las aguas hervidas, y que tenían más resistencia a la tuberculosis que los chicos ricos que vivían en los palacios. Entonces él pensó, con buen criterio, de que había algo en el organismo que recibiendo dosis mínimas de agresión tóxica o agresión, iba produciendo algún mecanismo. Lo presenta a la Academia de Medicina de París y lo sacan volando, porque las academias, viste, que no quiere que se mueva ni un pelo, así como Copérnico, ¿no es cierto?, o Galileo fueron prácticamente perseguidos de por vida y matados. Pero ¿quién lo resuelve esto? Napoleón Bonaparte, en 1804. ¿Cómo hace? Le hace una consulta a la Academia de Medicina diciendo, me está matando más ejércitos la viruela que el enemigo. Yo así no puedo planificar nada. ¿No tienen algo? Y mire, acá hay un loco que dice, tráiganmelo. Así que el primer ANMAT de la historia de la humanidad, primer FDA de la historia de la humanidad, se llamó Napoleón Bonaparte. Y con esa vacuna contra la viruela fueron vacunados el Ejército del Norte de Belgrano y el Ejército Libertador de General San Martín. Lindo, ¿no? Porque esto también instruye. Es bárbaro esto. No tanto, nadie te sigue a vos en todo. Por eso te digo que me encanta cómo contás las cosas, porque estas cosas hacen bien. Porque fíjate vos, ¿no? Ayer tuvimos 51, ya tenemos 51 millones de dosis recibidas, lo estoy leyendo. Distribuimos 48 millones. 51 millones recibimos, 48 distribuimos. Administramos 42.500.000. Al menos de una dosis en una semana, que eran menos de 60, hoy tenemos 61,50% de la población de nuestro país con una dosis y el 32% con 2 dosis. Y se vacunaron ayer 500.000 personas. Digo esto porque estamos, con esto de las vacunas, estamos haciendo, digamos, un proceso muy importante, que todo esto que vos nombrás, no sé si los compañeros o el pueblo, la gente común, lo sabe o no lo sabe. Lo que sí ganamos, Turco, es que la gente se quiere vacunar. Claro, Sale no, que se quiere vacunar, que no te dicen, a mí por ejemplo me llaman y me dicen, no, mirá, en la fábrica hay uno que no se vacuna, ¿qué hacemos? O no, mirá, en la escuela hay una docente que no se quiere vacunar. En Estados Unidos, no sé si lo leíste, yo lo leí ayer, que una docente antivacuna, que no usó el barbijo, tenía la Delta,
no solamente estaba infectada y no sabía, y por no usar el barbijo y no vacunarse, contagió a todos los alumnos de las primeras filas. Y entonces hay un revuelo en Estados Unidos, que tienen una cultura de antivacunas. Ahora, digo, esto nosotros lo ganamos, y lo ganamos con militancia, con perseverancia, pero no es casual que estemos con datos buenos, que esto no quiere decir que nos olvidemos que seguimos en el medio de una pandemia. Yo lo que te quería preguntar, Turco, es eh, esta historia de Singer, esta historia de los buitres, ¿qué tiene que ver con las vacunas? Bien, antes de eso, si me permitís una breve reflexión sobre tus palabras, Lili. Sí, sí, sí. Vamos a ajustar los números porque si no, todavía parece lejano. Si le sacamos los niños de 3 a 12 años, con una dosis tenemos casi 85% de los mayores de 18 años. Ah, Fíjate mira, vos, esto es muy importante. muy. Y mayores de 50 años, con 2 dosis, estamos llegando casi al 66%. Lo cual implica, y yo y vos lo podemos quizás entender mejor, pero nuestros compañeros eh, hay que explicárselo con mucha precisión, que le estamos cortando, es como si le pusiésemos, y perdonen la expresión, porque a mí no me gustan los muros en los países, pero sí me gustan los muros para los virus. Le estamos poniendo un muro ¿a qué? Al ciclo molecular, porque si la Claro, molécula empieza a encontrar dificultad para penetrar sistemas inmunológicos cada vez más protegidos, indudablemente va a debilitarse su capacidad de variable. ¿Por qué? Porque al tener menos circulación, tiene menos vitalidad la parasitación. Por eso se va haciendo cada vez, pongámosle un término casi de telenovela, se va haciendo cada vez más lánguida y el día de mañana vamos a estar vacunando exclusivamente sectores de riesgo. Ahora, esto estamos produciendo porque al haber 2.000 millones de personas con circulación plena, la variante se está haciendo fuerte en esos sectores y esto no es no es que la molécula sea inteligente cuando cambia sus proteínas, Lili. La molécula es instintiva, como cuando llegó al ser humano. Nadie diría, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de un lapacho en el jardín de casa, que no tengo, pero no importa. Pero si tuviese un lapacho y vos le haces una pared adelante, el lapacho teje ramas insólitas para encontrar el sol. Nadie diría, tengo un lapacho inteligente en mi casa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es instintivo. Bueno, de ahí al tema de las vacunas, es muy interesante porque todas las variantes, antes de entrar en lo que vos me preguntabas, todas las variantes, como siguen siendo COVID-19, nos evitan la internación, la terapia intensiva y la muerte, no nos evitan contagiarnos. Por eso vamos a una nueva normalidad cuidada, porque exactamente. tenemos que ir a cuidar a las 2 millones o más de personas con enfermedades severas, graves. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos por nosotros, porque es muy feo agarrarse el COVID. Imagínense que el Manaos necesitaba 15 minutos de contacto estrecho y la Delta necesita 30 segundos de contacto estrecho. Por lo tanto, tenemos que estar muy cautos en la nueva normalidad, conservando la distancia, los barbijos, el alcohol, sobre todo porque a cualquier persona con una miocardiopatía dilatada, severa, con fallo de bomba, una gripe, una angina, una bronquitis o un COVID lo lleva a situaciones muy críticas. Por eso es doblemente salvaje lo que está pasando con las vacunas, Lili, porque en realidad hay 3 plataformas de vacunas. 2 fueron ya probadas en el mundo, que son las de coronavirus atenuado por biotecnología, que es la que tienen los chinos, algunas de las que tienen los indios, no la de Astra, Oxford, Seneca, sino otras que tienen los de India. La misma
la misma Soberana que le agregaron, la de Cuba, le agregaron la toxina tetánica, lo cual da una capacidad a esa vacuna muy fuerte que acaba de ser ahora autorizada en otros países porque impide el contagio. Con la toxina tetánica, la vacuna Soberana y la Abdala, Soberana 2 y la Abdala, impiden el contagio, o sea que tapizan las mucosas. Es maravilloso. Pero esa es una plataforma. La otra plataforma que son iguales son las de Sputnik y la de Oxford, que tienen una plataforma de adenovirus que se usa de vehículo, es otro virus, no es el virus de corona, es otro virus respiratorio atenuado, neutralizado, que se usa de vehículo para llevar proteínas del coronavirus al sistema inmunológico. Esto también fue probado. ¿Y sabe dónde fue probado, Lili? Fue probado en la epidemia del MERS, de enfermedades respiratorias de Oriente, y fue probado en el ébola, también en África, dos epidemias que Occidente no le dio, perdonen los compañeros, ni pelota, porque eran negros y orientales, ¿vio? Cuando no son blanquitos y de ojos celeste, no responde, no sabe, no contesta. Bueno, los países solidarios, entre ellos Cuba, Rusia, China, acudieron a eso. Y si vos te acordás, Lili, hace 6, 7 años, veíamos los noticieros de televisión a los chinos y a los japoneses con barbijos. Con barbijos. Y decíamos que exagerados, ¿no? No eran exagerados. Ellos fueron 7, 8 años antes hacia la normalidad cuidada, porque habían pasado el MERS de las enfermedades respiratorias de Oriente. Después está la última plataforma, es la plataforma del ácido desoxirribonucleico, que es una plataforma que por biotecnología se le extrae al coronavirus y por nanotecnología se construye una vacuna semisintética, en el caso de la de Pfizer, con altísima complejidad de conservación por ser muy inestable, que tiene que conservarse a 80 grados bajo cero. Pero hay un tema ahí, que es la plataforma ARN, que aparentemente por ser de última generación estarían más en condiciones de tener respuestas más acertadas ante las variantes. ¿Por qué? Porque es más fácil de modificar. Al ser semisintética es más fácil de modificar. Pero bueno, fuera de esto, uno tendría que ver por qué si las investigaciones fueron financiadas por los estados, están presentes los fondos de inversión buitre. Esta es la pregunta del millón. Bueno, la pregunta del millón se contesta de la siguiente manera. Porque los sistemas de investigación de los laboratorios de investigación que dejaron todas sus investigaciones de lado para ir hacia la resolución, por primera vez en la historia de la humanidad, una solución en tiempo real de una pandemia. Este es el tiempo maravilloso de ciencia y tecnología que nos toca vivir. Puede ser resuelta y frenada en el mismo tiempo. Yo le pongo un solo dato. Hoy llevamos 4,5 millones de muertos a nivel, casi 5 a nivel mundial. Bueno, la peste española produjo 80 millones de muertos. 80 millones de muertos. Bueno, entonces, hoy tenemos herramientas como para frenarlo. Ahora, ¿qué ha pasado con esas herramientas? En algún momento esas herramientas tienen que transformarse en producción. Y las plantas productoras están cooptadas por los fondos de inversión buitre, que han hecho de los procesos de producción prácticamente un negocio financiero. Cuando digo esto, que parece casi un chiste, digo un chiste porque cuando yo le digo a mis compañeros y amigos, ¿sabes qué? Hoy pienso en el capitalismo productivo y me parece casi el Che Guevara, porque daba protección, porque era el estado de bienestar, porque producía bienes, servicios, era tangible. El sistema financiero no es tangible, es supranacional, es perverso, es brutal, es inhumano. Esto es el capitalismo financiero que denuncia desde el Papa Francisco hasta nosotros, como militantes políticos, en especial aquellos del campo nacional y popular y más todavía los peronistas, con esos mensajes maravillosos del año 72, o modelo argentino para un proyecto nacional de 60 días antes de morir, cuando alertaba sobre el agua dulce que iban a venir por ellos con nosotros o sin nosotros.
Así que el imperialismo lo decía con todas las letras. Y en los mensajes de Laudato Si y de Fratelli Tutti, yo no soy religioso, por supuesto, pero me parece maravilloso lo que dice Francisco, me dan ganas de abrazarlo. Es un compañero. Che, compañero Francisco, le diría si lo veo, porque yo de religioso no tengo nada. Pero, ¿qué hacen entonces los fondos de inversión? Los fondos de inversión, en el caso del fondo BlackRock, que es el principal fondo de inversión del mundo, que tiene 1.700 empresas, 1.700 empresas. No es que tiene Pfizer. Pfizer tiene un pedacito de Pfizer como tiene un pedacito en cada... Cuando tienen esos pedacitos de empresas, se reservan lo que se llama la acción de oro, que es la que permite direccionar la política de la empresa. Por eso Pfizer, cuando viene a la Argentina por primera vez, viene de una manera agresiva, como vino el plan Brady de los años 90 o 80 del consenso de Washington, Lili. El consenso de Washington, para nuestros compañeros más jóvenes, es el que decidió que terminada la etapa de la dictadura militar, porque generaba mucha reacción armada, furia de nosotros los jóvenes de todo el mundo latinoamericano, guerrilla, combate. Entonces, los tipos pasan a una etapa diferente de la política, disuelven la cuarta flota, que ahora la volvieron a poner en marcha, eso es un dato no menor, y van al consenso de Washington, donde dicen que la democracia es una herramienta importante para los pueblos, siempre y cuando sea una democracia mercadista. Si no es mercadista, deja de ser democracia. Y detrás de eso vienen entonces los procesos de endeudamiento y el plan Brady, que tampoco hablaba de los glaciares, pero hablaba de los fondos soberanos. El plan Brady no decía que se iban a quedar con YPF, con los ferrocarriles, con aerolíneas. Decía, la Argentina responde con sus bienes soberanos a las deudas que contraiga. Y esto es la deuda que había contraído la dictadura militar, que pasó de 7.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares en el año 83, del 76 al 83, después el endeudamiento de Raúl Alfonsín, después el endeudamiento de Carlos Menem, después el endeudamiento de la Rúa, y cada vez que más endeudamiento, más bienes soberanos entregados en una privatización de 30 años, la traición de Menem, obviamente, que hoy están venciendo y que es el gran tema de debate en la pospandemia. Esto también hay que decirlo. El gran tema de debate es el vencimiento de las privatizaciones treintañales del año 92, 93, 91, que están venciendo en estos tiempos. Ahora, ¿qué pasa? Este fondo de inversión, el BlackRock que maneja Pfizer, vino a la Argentina a proponer primero el ensayo clínico. Se le autorizó el ensayo clínico. Se le dio un bien del Estado como el Hospital Militar Central para que haga su ensayo clínico. Se le autorizó por el ANMAT a uno de los grupos de investigación más importantes de Argentina, que era el doctor Pollack, y se hicieron 4.500 ensayos clínicos de Pfizer. Anduvieron bien, no hubo problema. Pfizer, como los otros laboratorios, pidió una ley que protegiese la autorización temporaria que se da por fase 3 a cualquier vacuna, porque todas las vacunas están transitando fase 3, excepto supuestamente la FDA de Estados Unidos, que acaba de autorizar, antes que pasen 2 años o 5 años, como dice la fase 3, a Moderna y a Pfizer. Eso por la guerra de las vacunas, que después te voy a explicar en los 3 niveles. Hay un nivel geopolítico, un nivel farmacéutico y un nivel de patentes de guerra desatada en el mundo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Obviamente la Argentina hizo la ley y no le gustó la ley porque no implicaba los bienes soberanos. Entonces, la Argentina rechazó, vinieron con una propuesta de hacer un contrato con el presidente de la Nación, fíjate vos qué atrevimiento, se le dijo que no, nuevamente, y esto se congeló y vino la contraofensiva de todos los grupos que hoy uno dice, ¿son lobistas? No, no son lobistas, son socios, Lili. Porque te voy a explicar. BlackRock, que maneja 9 billones de dólares, 9 billones. Si fuese un país, sería el 5º país del mundo en Producto Bruto Interno. Es socio del fondo Vanguard.
Entre los dos intentaron impedir la renegociación de la deuda privada argentina, que se logró renegociar por mayoría de acreedores en una quita de 35.000 millones de dólares que lograron que logró el gobierno de Alberto. Pero a su vez son socios de ML, de Paul Singer. Vos preguntaste por Paul Singer. Viste que siempre llego al barrio, yo doy vueltas pero llego al barrio. Mientras me llego al tanque, llego al barrio. Paul Singer es socio de Donald Rumsfeld, ex secretario de Estado de los Estados Unidos. Paul Singer es el que nos llevó a los tribunales con el juez Griesa. Fue el que nos hizo pagar 12.000 millones de dólares gracias a Macri, que pagó sin chistar, tuvimos que pagar hasta los abogados de Paul Singer, criminales internacionales, estafadores, y que intentó incautarnos la fragata Libertad en Ghana. Ahora ustedes dicen, ¿por qué en Ghana? ¿Qué pasa? ¿Por qué fue en Ghana? Claro, el que no sabe de política internacional no se da cuenta que Ghana forma parte del Commonwealth. Es parte de los 57 países del Reino Unido. Por algo estaba incautada en Ghana, y los fondos de inversión se manejan desde Londres también, además de Wall Street. Ese fondo de inversión MLN, también socio del BlackRock, tiene como segundo socio entonces a Donald Rumsfeld, que es el que vos te acordarás, Lili, fue el que compró todos los campos de anís del mundo, que es la materia prima del Tamiflu, de la gripe 1 H1. Claro, la H1N1. En la pandemia anterior, que fue denunciado no por mí ni por vos, no por Rachid ni por Capone, por Hillary Clinton en la campaña electoral, porque pasó el precio cuando monopolizó la base de la materia prima en el mundo, pasó el precio de $47 a $280 en plena pandemia. ¿Qué es lo que hizo Pfizer ahora? Lo mismo que hizo Pfizer. ¿Por qué nombro esos 3 fondos de inversión? Bueno, y acá voy redondeándola para los compañeros la respuesta. Esos 3 fondos de inversión, ¿dónde lavan la guita? ¿Dónde ponen la guita? Es decir, yo sé que vos la tenés ahí detrás de los cuadros, por ejemplo, en tu casa, y yo la tengo ahí entre medio de los libros, ¿viste? Pero cada uno la tiene donde... Pero ellos tienen mucha, entonces no pueden hacer eso. Lavan su plata en Goldman Sachs, que es el principal banco de inversión de los Estados Unidos, después de la caída del banco de Lehman Brothers, que era el otro gran banco de inversión, que se quedó con varios miles y miles, cientos de miles de millones de dólares. ¿Por qué les nombro Goldman Sachs? Porque Goldman Sachs es el dueño del 50% del grupo Clarín. Y ahí es donde uno se da cuenta que no son lobistas, son socios. Y su acción política. Yo a Clarín le creo solamente 2 cosas, Lili. 2 cosas le creo. Mirá que soy generoso, ¿eh? Le creo el precio y el día. Ni siquiera le creo el pronóstico del tiempo, porque siempre me van a decir que va a caer piedra, que van a caer estalactitas, siempre te van a querer asustar, así que ni siquiera eso le creo. Por eso, este fondo de inversión, estos delincuentes, estos enemigos de la patria, porque combatieron todas las políticas sanitarias, se atrevieron a sacar en un domingo una edición de 33 páginas destinada a la foto de la fiesta de cumpleaños de Fabiola. 33 páginas. Cuando un medio hace de eso, dejó de ser de un medio de comunicación, es el que quiere crear sentido, ocupar el espacio simbólico y manipular la conciencia colectiva del pueblo argentino. Tal cual, y aparte porque juegan que la gente no tenga memoria, digamos, y se quede con la foto y no con la película. Y yo creo que la película es lo que estás relatando vos, es la historia, es lo que nos pasa ahora, y lo que nos podría pasar si no hay un cambio estructural. Y a esto, para ir cerrando, Turco, te quería preguntar que nos digas
con tu sabiduría, 2 o 3 cosas para cerrar de, bueno, ¿cómo lo ves vos para adelante? Como además de las medidas de protección y el plan de vacunación, Bueno, digamos. yo quiero decirle primero a los compañeros que Lili es mi amiga, me quiere, entonces habla de sabiduría. Y como decía General Perón, la sabiduría es la parte, la experiencia es la parte más importante, la sabiduría llega tarde y cuesta caro. Pero entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es desparramarla un poquito. Miren, lo primero que quiero decirles es que la grieta no existe. Es una invención del enemigo. No hay que repetir eso. Una grieta son 2 labios de un mismo todo. Cuando una grieta se hace en un glaciar, las 2 partes son hielo. Cuando una grieta se hace en la tierra por un terremoto, los 2 labios son de tierra. Entonces nosotros no hablamos de grieta, eso lo pone el enemigo pensando que somos lo mismo. No somos lo mismo. Esto se define en otro territorio de la política y por eso yo hablo de la colonización cultural, económica, política y un Estado colonizado al servicio del capital privado. Esto es lo que hoy sucede desde hace 50 años en la Argentina y por eso mi amiga y compañera Lili habla de cambio estructural. El cambio estructural que nos debemos es un cambio revolucionario, no les quepa la duda, pasa por el eje patrio-colonia, pasa por el eje liberación nacional, que son ejes enterrados, pasa por la recuperación de la palabra pueblo antes que gente, porque, miren, les voy a decir algo antes de adentrarme en la pregunta de Lili. ¿Desde cuándo los santiagueños son santiagueños? Desde 1553. Los cordobeses desde 1572. Los tucumanos, los jujeños, los salteños. Entonces los pueblos son preexistentes a la nación. Por eso nosotros hablamos de pueblo y patria, y el neoliberalismo habla de ciudadanos y república. Esa es una diferencia sustantiva. Como es sustantivo el relato de Mitre y Sarmiento, que en las escuelas hoy se sigue enseñando, derrotando la teoría de los griegos, porque los griegos decían que los bárbaros venían de afuera. Sarmiento y Mitre inventan una inversión de eso y dicen que la civilización viene de afuera y los bárbaros somos nosotros. Por eso nos roban la historia. Y cuando te roban la historia, que es lo que hace cualquier proceso de colonización, intentan diluir lo que decía Lili, que es la identidad, y borrar la memoria. Son los 2 procesos más importantes de la colonización. Tomen ustedes los billetes que tienen en el bolsillo y van a ver ballena, ave, no sé, avestruces, una víbora, qué sé yo. Podría ser billete de Birmania, de Tailandia, de Filipinas. Algunos me dicen, compañeros me dicen, sí, pero los otros estaban Roca y Mitre. Y sí, 2 hijos de su madre, pero hijos de su madre nuestro. Claro. Forma parte, es como el que tiene un hermano neoliberal. ¿Qué va a hacer? Tiene un hermano golpista. ¿Qué voy a hacer? Es mi hermano, esa es parte de mi historia. Pero Mitre además nos miente y nos entierra pedazos de la historia cuando dice que hubo una independencia argentina en 1816, que no la hubo nunca, que hubo una independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica y que fue escrita en guaraní, quechua y aymara, porque el señor Quintana, congresal de Tucumán, cuya casa termina justo en la entrada de la Recoleta, paquetes sí los hay, era de Misque, Bolivia. Y el señor Sánchez Bustamante, que le pega la Recoleta por la parte de atrás, que ahí termina, era alto peruano. Entonces, si no escribían el acta en esos idiomas, no podían trasladársela a sus comunidades. Pero tampoco habla Mitre de la independencia en 1815, que era de 6 provincias argentinas. La provincia oriental, que hoy es Uruguay, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, que declaran la independencia en el Arroyo de la China, en Concepción del Uruguay, en una asamblea que plantea ahí
Artigas, que fue el primer peronista, porque plantea la reforma agraria, desde 1813 la venía planteando, el traslado de la capital. Los cordobeses son los únicos de esas provincias que van a Tucumán. Como siempre, los cordobeses van a los dos lados, siempre, a lo largo de la historia. Se dan cuenta, se repite la historia. Juegan que juegan de peronista y tienen la pata en el pro. Bueno, ¿qué va a hacer? Son así, ¿vio? Algunos nacen así. Pero bueno, del resto de las provincias no va a Tucumán. Pero el problema es que el virreinato del Río de la Plata era hasta Alto Perú, desde 1776. Entonces, estas amputaciones de la historia, como decirnos que el 25 de mayo se declaró la independencia, hubo una revolución. Mirá, Lili, si yo te digo, vamos a hacer una revolución el sábado, te mando la invitación. 400 invitaciones eran para el cabildo del 25 de mayo, un chiste, digamos. Y menos mal que French y Beruti estaban en la esquina, y a los que iban a votar en contra los cagaron a trompada y no los dejaron entrar, digamos, pero si no, por ahí salía empatada la votación. Bueno, estas son cosas que no te cuentan, como la revolución de los orilleros del año siguiente, con campaña. Te vamos a invitar para que nos cuentes, ¿eh? Es muy lindo. Por eso digo que cuando te roban la identidad y te roban la memoria, y el poder político votado por las mayorías populares no puede mover dos jueces que les dice por el Senado, otro poder institucional, vuelvan a sus curiles, tenés un problema. Problema grave. El Estado está colonizado. Y cuando no puedes sacar un DNU para cuidar las vidas, y 4 jueces te dicen lo que ya relatamos, tenés un problema. Y después el poder financiero, el poder económico y el poder mediático te atacan diariamente, tenés un problema. Bueno, ¿qué nos debemos? Desmontar el Estado colonial para construir un Estado al servicio de las mayorías populares. ¿Bajo qué óptica? Y acá termino. Bajo la óptica de nuestra propia identidad. Nuestra identidad no es ni peronista ni antiperonista, viene del fondo de la historia. Es el sincretismo de las subjetividades de los pueblos originarios, los negros, los mestizos, los zambos, los criollos, los inmigrantes. Es una construcción permanente la identidad que nos damos. Y esa identidad debe irrumpir en los nuevos modelos sociales solidarios biocéntricos. ¿Por qué biocéntricos? Porque, como decíamos al principio, la discusión que se viene es la de hermanar, enamorar y volver a abrazar a la naturaleza, a la Pachamama, de esta patria grande, patria matria. Patria porque patria es padre enterrado, es transmisión oral, familiar y social y relato histórico completo, el que nos gusta y el que no nos gusta. Y matria, que viene de matriz, o matriz viene de matria, que es la que nos brinda los alimentos y el agua dulce, es la vida. Entonces la patria matria grande es la que debe cobijar aquello que nosotros como latinoamericanos podemos darle al mundo, que es una nueva lógica alejada de los pensamientos eurocéntricos, no porque no lo usemos, porque muchas cosas son correctas, pero son pensamientos nacionales de sus propios pueblos. Los nuestros son otros pensamientos y nuestra construcción vertebra alrededor de la defensa del hombre, de la naturaleza y de la vida. Gracias. Es muy lindo escucharte. La verdad que, nada, nos quedaríamos, es más, ya estoy pensando 2 encuentros más, así que después lo vamos a echar. Me vas a explotar. Eso se llama plusvalía en la construcción del pensamiento eurocentrista. Totalmente. Más adelante ya vamos a organizar. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos, Lili. Gracias a Gabo. La verdad que nada, que estas cosas son duras, duelen. La crudeza de lo que está pasando es duro, pero hay algo que sabemos que es esto, digamos. Así como hubo un plan de vacunación que pudo vencer a mucha gente, y que ahora la gente sabe que la vacuna y las 4 pilares de la prevención es lo que tenemos para este COVID, también vas a ver que quién defiende la vida y quién no defiende nada. Lo único que defiende se defienden ellos y su propio bolsillo. Así que me parece que a pesar de la dureza, los compañeros
estas charlas van a servir para debate, y bueno, todo lo que contás vos, como digo, Rashid cuenta cuentos, esta historia difícil, pero también nos permite ser protagonistas. Y vos sos un compañero que nos hace pensar. Y los compañeros que nos hacen pensar son buenos compañeros, son buena gente. Así que gracias. Te agradezco. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos. Chao, Gracias. Lili. Chao, Lili. Gracias. Gracias, Gabo.